Buenas tardes, bienvenidos a Málaga en blanco y negro. Saben que es miércoles y los miércoles recuperamos imágenes antiguas de Málaga para entender nuestro presente, pero eso sí, viendo imágenes del pasado. Hoy vamos a trasladarnos a los años 60 y vamos a ver imágenes antiguas de la fábrica de amoníaco, situada por allí por la zona de Intelorce, y para ello siempre de la mano de José Enrique Sánchez, el alma del programa. José Enrique, buenas tardes de nuevo, un año más. Y es verdad que estrenamos año hoy. Estrenamos año hoy, claro, en lo que es la programación nuestra de Málaga en blanco y negro. Y además, bueno, pues como siempre muy contento. Y nada, decirte que el último programa, que fue el de la cabalgata de Reyes Magos, bueno, ha sido un éxito. Un éxito de audiencia. Doy fe, porque cuando mucha gente me ha referido. Sí, y sobre todo, bueno, pues en esa dinámica idea del programa, que es la de siempre, de ver cómo éramos y comparar con lo de hoy. Nada más ni con un sentido ni menos, sino simplemente saber cómo éramos y cómo somos. Verdad que siempre lo decimos, además. Y para acompañarnos en este camino de mostrarles y de explicarles todas estas imágenes antiguas, tenemos a Pedro Morales, que ya se va a convertir en colaborador nuestro habitual. Pedro, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, bien hallada, bienvenido, feliz año a todos aquellos que están detrás de la pantalla. Y si me voy a convertir en un colaborador, venga, el contrato que ya tengo aquí en bolígrafo. Venga, que voy a firmar. Pedro, te digo que los sueldos no son muy buenos, ¿eh? Te digo para los colaboradores, lo que sea, como yo ya estoy jubilado, pues ponerle un poquito más. Pero mucho amor sí que le vamos a dar a Pedro aquí, y además nos encanta escucharle para que nos explique justamente y para explicarles a todos ustedes todas esas imágenes que hoy comienzan. ¿Con qué, José Enrique? ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, pues nos vamos, como bien decías, a los años 60, concretamente la época de 1963, pues cuando, bueno, estamos en una época de crisis también económica importante, y especialmente en la provincia. La guerra civil ha terminado hace prácticamente nada, y digamos, pues hay también un éxodo de personas del campo hacia lo que es la ciudad. Y entonces, bueno, pues hace falta empleo, y es en esos años en los que se empiezan a plantear la construcción de grandes centros de fábricas, como ya hemos hablado aquí de Citesa, la propia Intelorce y ahora pues el amoníaco. Y bueno, pues empiezan a instalarse estos centros productivos, y nos vamos a ir a 1963, cuando se instala aquí en Málaga, o se empieza a construir la fábrica del amoníaco. Pues venga, vamos a ello. Sí, vamos a ver unas fotos que tenemos ahí. Ahí tenemos, digamos, claro, hoy los que pasen por la antigua carretera... No lo reconocen. No lo reconocen, claro. Estamos situados en lo que es la antigua carretera de Campanillas o de Cártama o de Álora, porque, digamos, era la salida. Hoy día está la autovía, pero hoy, digamos, se pasaba por esta zona, y ahí estaba pues la fábrica del amoníaco, pues con estas grandes instalaciones que, bueno, pues, para los años 60, ¿no, Pedro? Eso parecía casi de la NASA, ¿no? Bueno, la realidad es que en aquel tiempo en el que Málaga empieza a industrializarse, todo esto llama mucho la atención. Ten en cuenta que son cosas nuevas que van apareciendo, y aparece una caldera vertical, que todo el mundo se queda asombrado, porque una caldera vertical, cuando las calderas normalmente son horizontales, empiezan a aparecer elementos que rompen por completo el contexto industrial que se tenía en Málaga. Empieza a aparecer algo nuevo. La fábrica de amoníaco, por supuesto, amoníaco español, Amonesa, La Croix, como quiera llamársele, porque tiene muchos nombres, conforme ha ido variando de propietario, se le va dando un nombre nuevo. Eso aporta un paisaje industrial en Málaga que es lo nunca visto. Tenemos, por ejemplo, un depósito esférico. Estábamos acostumbrados a ver depósitos circulares, rectangulares, cuadrados, pero un depósito esférico, una esfera de depósito, aquello llama mucho la atención. Posiblemente en las fotos se vean esas esferas. Sí, hemos visto ahí esas esferas, y bueno, retrocedemos un poco antes a estas imágenes que hemos visto, la fábrica terminada, y tenemos lo que es la parcela, que ahora mismo está también en esta situación, porque la fábrica de amoníaco se desmanteló completamente, pues prácticamente creo que fue en los años 90 aproximadamente. No me hables de la parcela, que tengo muy mal recuerdo de toda la parcelación de aquello. Mi primer accidente en moto fue precisamente a consecuencia de los barros que salían de allí, porque el movimiento de tierra acarreaba transportar unos barros a otro lugar. Entonces pasaban por la carretera, iban tirando barro,
Llovió un día, yo iba con mi motito directamente para Intelorce y la moto al bajar la cuesta empezó a derrapar y me dijo, venga, ve tirándote, preparándote para tirarte, preparando para tirarte, hasta que me tiré. No me caí, me tiré. Ahí tienes una imagen de esa maquinaria que, fíjate, acostumbrados hoy en día a ver la maquinaria de obra pública con esos grandes bulldozers, esas grandes excavadoras, y bueno, en aquel entonces, pues mira, ahí hay un modesto tractor comparado con lo que tenemos hoy, pero que eran las de este movimiento de tierras al que se refería Pedro, una parcela, creo que era de casi 250 hectáreas lo que tiene aquello, y grandísima, y donde, bueno, pues se comienzan a instalar todas estas instalaciones que, como decía Pedro, realmente eran cambiar el paisaje de lo que era, digamos, la Málaga industrial de la época. Es que incluso en Intelorce teníamos esa aparatosa presentación. En Intelorce era un edificios, pero lo de amoníaco es que era espectacular. Claro. Era espectacular el ver aquel pedazo de caldera que tenía 30 y tantos metros de altura, el ver aquello erguirse allí, era espectacular. Además, se traen unos conceptos completamente nuevos, completamente diferentes a los que estamos utilizando aquí. La empresa constructora de toda la edificación aquella y todo ese montaje es una empresa americana y trae unos conceptos totalmente americanos que va a aportar a la industrialización y a la forma de industrializar en España. Es un cambio brutal el que se produce con la incorporación de amoníaco. Claro. Esta imagen que tenemos ahora mismo en pantalla pues refleja perfectamente lo que estaba diciendo Pedro, o sea, es decir, dónde estábamos y a dónde íbamos, ¿no? O sea, sí, fíjate tú qué foto la imagen más tan clásica, maravillosa, sí, claro, con lo más moderno. Claro, con estos agricultores ahí, pues con la yunta, como decía Pedro, de hace 2000 años. 2000 años. Y en el fondo lo que llegaba, que era la industrialización. Que por otro lado también esta foto tiene una carga simbólica porque lo que se estaba produciendo en la fábrica, que eran abonos nitrogenados, era lo que iban a empezar o estaban ya empezando a utilizar los agricultores pues para, digamos, mejorar su producción agrícola. Y mejorando esa producción agrícola suponía que se iba a reducir la mano de obra que se tenía que incorporar para hacer cualquier labor de agricultura. Y eso suponía que ese personal que era propio de la zona donde se estaba trabajando en el campo, o sea, eran habitantes de ese espacio, se iban a quedar en una situación de paro. Entonces, había que buscar la forma de absorber todo ese paro, porque entonces cuando se producen esas emigraciones fuera de España, porque aquí nos estamos quedando sin trabajo, el campo se muere. Claro. No se muere el campo, lo que pasa es que cambia totalmente la forma de trabajar el campo. Pues fíjate que estábamos viendo ahí esa torre, ese horno vertical que decía Pedro, y vamos a ver un vídeo que son unas imágenes increíbles del desembarco de una gran parte de esa torre y cómo se traslada o se intenta trasladar hasta la ubicación en la fábrica, desde el puerto de Málaga. Ay, pues venga, vamos a verlo. Como siempre, imágenes, digamos, de cómo era la ciudad, en este caso el puerto, pues con estas grúas y estas embarcaciones de estos mercantes de la época y cómo ahora se va a bajar desde este buque lo que es la gran estructura de la tubería para llevarla en principio hasta lo que es la estación de ferrocarril, o sea, decir, y luego se llevaba en tren. Exactamente, luego llevarla en tren, porque claro, la fábrica de amoníaco hizo una línea, un ramal de ferrocarril propio para poder luego llevar los vagones. Le era más rentable sacar la producción, sacarla a través de esa red y llevarla por ferrocarril que llevarla a través de camiones. Era mucho más rentable. Entonces, en este caso concreto, pues claro, lo que es esta, fíjate, bueno, o sea, hoy es impresionante, yo me imagino que, claro, en el año 63, época, pues, desembarcar esta estructura gigantesca en un vehículo de transporte especial y ahora verla cruzar por lo que es la Plaza La Marina, bueno, o sea, es algo, yo creo que tuvo que ser un espectáculo impresionante para los viandantes que estaban en aquel momento en las calles. Piensa que para levantar ese cuerpo, ese cuerpo de la caldera, se hizo un puente especial en el puerto para que tuviera amplitud para levantarlo, que ese que se está viendo ahí.
Se hizo especialmente para poder levantar el cuerpo de la caldera. Y la estructura, como la grúa, ¿no? Que lo Sí, coge, ¿o sí. qué? Bueno, pero había una grúa, las grúas tenían su polipasto y su... Claro, lo no podían normal, pero no estaban transportar. preparadas para levantar eso. Entonces hubo que hacer un elemento especial para acoplarlo a la grúa y poder levantarlo y cargarlo en camiones. Y ahora vendrá una imagen curiosísima que yo recuerdo porque creo que la viví en persona. Fíjate tú ahí el contrapunto del estibador con el carro y esa gran, digamos, maquinaria transportando. Buenísima. O sea, son este tipo, como antes la foto del agricultor y la fábrica de fondo, ¿no? Mira, esa Mira la imagen. autoridad portuaria y el claro. silo, al lado, el edificio del silo. Ahí al fondo y, claro, cómo va camino de la salida del puerto, porque la única salida que había en aquella época era la que tenemos ahora en la Plaza de la Marina. Y fíjate tú ahí, pues, la catedral. Por ahí fíjate. andaba yo, en aquel momento. Por ahí andaba yo porque yo estuve viéndola de dar la vuelta en la estatua del Marqués de Lario. Allí, aquello fue espeluznante, vaya, fue... ¿Cómo es posible? Esto no es posible, esto no es posible. Nos llamaba la atención a todos. No, fíjate ahí el fondo, las columnas de la torre, las columnas de entrada al puerto. Claro, o sea, la Plaza de la Marina, La Plaza de la claro. Marina. La Plaza de la Marina, Fíjate claro. tú, ese traslado, o sea, en comparación, la torre con los edificios, ¿no? Y bueno, y lógicamente la lentitud con la que iba avanzando el... Pero es que tenía 60 y tantas ruedas, me parece que tenía el camión ese. Claro, para aguantar todo ese peso, y aparte de ese peso, la distancia que había de un eje a otro. Entonces, claro, este se trasladaba en este transporte hasta lo que es la estación de ferrocarril, lo que es ahora mismo la estación de Renfe, y ahí ya por ferrocarril, pues claro, trasladar supongo que todo esto en aquella época, pues, por el antiguo camino de Campanillas, pues eso no cabría, vamos. Además, ahí había un problema. Teníamos el puente que traía el agua desde Torremolinos, lo teníamos que pasar a la altura de la cuesta del Tarajal, teníamos que pasar el puente de Torremolinos que traía el agua y no cabía por debajo del puente. Y ahora se produce, pues digamos, algo imprevisto. Estos señores, como no eran cofrades, supongo yo, los transportistas, no habían hecho la cruceta. No se hacía cruceta. No habían hecho cruceta. Y cuando llegan a la estación de ferrocarril, fíjate que no entra el giro del vehículo. Entonces se queda ahí atascado. Y entonces, pues bueno, ahora damos una imagen donde no hay más remedio, pues que, fíjate tú, ahí en la calle, lo que es la carretera Cádiz, totalmente obstruida. Y entonces no hay más remedio que demoler parte del edificio, para que pueda entrar. Sí, todo aquello está lleno de anécdotas, de situaciones que hoy día nos llama mucho la atención. ¿Cómo se pudo hacer eso? Porque evidentemente aquí lo que hay que pensar es lo que decía José Enrique antes. No eran cofradías y no habían hecho la cruceta. Y aquí no se había pensado que aquello tenía que entrar por allí. Claro. Y que el camión tiene un radio. Bueno, se habría pensado que... Pero claro, pensarían que entraba. No, que no se había pensado que tenía que entrar por ahí, que tenía un radio de giro. Claro. Y que el radio de giro que tenía el camión no le permitía dar la vuelta allí. O sea que era terrible. Fin, bueno, son las cosas, digamos que hay ejemplos de estos ocurren, ¿no? Bueno, y seguimos teniendo ejemplos hoy en día, ¿eh? O sea que curiosamente ahí entra el andaluz. Ahí entra el carácter andaluz, y ahora lo voy a defender totalmente. La capacidad de improvisación que tiene un andaluz no la tiene nadie en el mundo. Esos señores llegan allí y se encuentran con que lo que llevan no puede pasar por la puerta. Esto hay que pasarlo. Tire usted media obra de esta fábrica, tírela abajo, porque nosotros tenemos que pasar esto. Y se tira abajo. Posiblemente eso cae en manos de cualquier otra persona, de cualquier otro estado, de este mundo mundial en el que vivimos. Bueno, Pedro, a lo mejor cualquier otra persona lo hubiera medido antes, ¿no? Posiblemente. Y no se hubiera tenido que tirar medio edificio. Pero posiblemente, si se encuentra en esa situación... Claro, eso sí es verdad, que nosotros lo solucionamos todo, pero claro, también falta un poco de previsión, ¿no?, en esos cálculos. Sí, por supuesto, esto es una falta de previsión total. Pues bueno, esta estructura llega allí a la parcela, se termina toda la instalación de la fábrica y llega el momento de la inauguración. Se coloca, se termina y llegamos, ¿cómo fue la inauguración de la claro, en 1964. Por todo lo alto. Por todo lo alto, bueno, embajador de Estados Unidos, ministro López Bravo de Industria, el director general de la compañía norteamericana, aparte, bueno, de los equipos y tal, Standard Oil, ¿no? Y bueno, tenemos esas imágenes del día de la inauguración y bueno, vamos a ver cómo se produjo ese acontecimiento. Venga, genial.
aquí antes hemos visto fotografías, ya Es estamos... que es impresionante, ya estamos Las viendo dimensiones de las la dimensiones fábrica de la es fábrica. espectacular. Sí, con todo tal. Aquí, digamos, pues, bueno, la pancarta de bienvenido y amoníaco español, que era eso, que era, digamos, la primera, ¿no? La primera empresa española que es la que gestiona la fábrica. Aquí están llegando los invitados. Estamos en octubre de 1964. Estamos viendo que hay un tiempo también otoñal, vamos, no hay abrigos, o sea, chaqueta, corbata, pero digamos un tiempo que acompaña a ese recorrido de las autoridades. Y bueno, pues fíjate todas estas imágenes de unas instalaciones, pues ya digo, súper modernas y para la época, pues ya digo, impactantes, ¿no? Yo sé que me voy a adelantar, José Enrique, pero me llevo mordiendo la lengua desde que hemos empezado a hablar de la fábrica de amoníaco. ¿Qué pasó con la fábrica de amoníaco? Porque después hace una inversión de estas características, hacer todas estas instalaciones, traerlo todo aquí Bueno, pues esta fábrica en principio se pensaba que iba a fabricar o producir casi más de 300.000 toneladas de abono nitrogenado. Pero al cabo de los años, claro, el mundo cambia y cambian también, digamos, los procesos productivos. Y entonces, bueno, pues esto se convierte en un material, digamos, no demasiado ecológico, peligroso que no incluso, estaba bien visto, no estaba bien tampoco. visto. Entonces, bueno, pues digamos, se empiezan a producir estos abonos con otros tipos de componentes y la fábrica deja de ser competitiva. y no se pudo reciclar y transformarlo en otra, ¿no? No sé, una fábrica, pero a lo mejor... Supongo que no, porque claro, eso estaba destinado pues para, digamos, un producto concreto, ¿no? Que era el abono nitrogenado. Y bueno, y esto nos ha ocurrido también con otras fábricas del tejido de los años 60-70 de nuestra ciudad, ¿no? O sea, tenemos pues Citesa, la propia Interorce, que hablaremos de ella, en fin, el mundo cambia, evoluciona, y esto deja de ser competitivo y bueno, pues supongo que, digamos, la inversión estaría pensada a X años, supongo que se rentabilizaría, no lo sé, pero la cuestión es que... Por supuesto que fue rentable. Por supuesto que fue rentable. La prueba es evidente. A nivel salarial era en la industria en Málaga en la que se tenían mejores salarios para el personal. Y eso quiere decir que la rentabilidad era alta. Luego había muchos complementos y muchos conceptos por los cuales se incentivaba al personal. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que había un cartelón a la entrada de la fábrica en el cual indicaban cada día el número de días que llevaban sin accidente laboral. Entonces, el personal recibía un incentivo por no tener accidentes. Y allí había el cartel. Llevamos 354 días sin accidente laboral, llevamos 400... Yo no lo sé porque no he trabajado en Estados Unidos, pero que parece muy típico norteamericano, ¿no? De la mentalidad norteamericana por lo que hemos visto en las películas, ¿no? Exactamente, ya te decía antes que la influencia de todas las cosas americanas vienen a Málaga con esto. Y eso es un detalle de eso. Y además el cartelón allí, el cartelón podía medir pues tranquilamente 4 por 2,5 o una cosa así por el estilo. Y allí todos los días. Llevamos 320 y tantos días sin accidente. Claro, cuando pasaba un pobrecito de los que estaban en Interorce y veía que allí todos los días teníamos 30 o 40 accidentes de trabajo, decíamos, me cago, yo cierro los ojos y no miro, porque me da una envidia que no veas. Hombre, es una estructura, pues eso, aparte de que la constructora es americana y toda la tecnología es americana, pues también, digamos, el funcionamiento de la fábrica o de la empresa, pues digamos, tiene esos tintes y efectivamente hay unos sueldos muy altos, hay unos incentivos y bueno, pues la fábrica, digamos, empieza a producir y ya te digo, años 90 y bueno, pues reconversiones igual que en otros sectores y bueno, pues y ahí tenemos ahora el terreno, que no sé, o sea, va a haber una parte, parece ser que se va... para la Expo, ¿no? Para la Expo, otra parte que se va a pero... urbanizar para vivienda, en fin, la verdad es que es una pastilla de terreno muy, digamos, amplia y además ahora mismo en un sitio muy estratégico de lo que es la expansión de la ciudad. Además, en un espacio urbano fabuloso, porque esa antigua carretera de Cártama, es que antes cuando decía la carretera de Álora, nosotros la conocíamos todo por carretera de Cártama, sí, aunque oficialmente era carretera de Álora. Pero todo el mundo, la carretera de Cártama. ¿Dónde está Interorce? La carretera de Cártama. Cerca de Campanilla, en la carretera de Cártama. Eso puede dar un acceso impresionante a esa parcela, pero por la autovía también tiene un acceso bastante bueno. O sea, la comunicación urbana o urbanística de ese espacio con la ciudad es bastante bueno. No es
para pensar en que pueda plantear problemas. Pues bueno, parece hemos que visto, los problemas sí. están con el reciclaje del suelo, ¿no? Claro, También, sí, un poco sí. que al haberse dedicado al amoníaco, ¿no? Exactamente, pues bueno, pues me imagino que ahí habrá que, igual que cuando se habla también de la parcela de Repsol, pues también, digamos, pues se habla que hay que, porque bueno, estamos en otro proceso, digamos, de mentalidad con respecto a lo que es la contaminación y lo que es la salud de los residentes, y bueno, pues también ahí en la parcela de Repsol pues se habla que hay que descontaminar o por lo menos estudiar qué posibles residuos Sí, la situación en la que haber. se encuentran los terrenos, claro. Y bueno, hemos visto la inauguración y bueno, pues nos falta pasear por la fábrica y ver cómo funcionaba, venga. cómo era el proceso productivo en el interior, que tenemos también un vídeo de esa parte interna de cómo era la fábrica por dentro. Pues venga, vamos a verlo. Bueno, este proceso probablemente hoy, pues no sé qué tipo de filtros habría que poner, porque claro, las chimeneas, pues digamos, lógicamente era un tipo de material que producía una contaminación X, que supongo que, bueno, que si hoy siguiera, pues se adaptaría, pero en cualquier caso, fíjate tú, ese entramado de tuberías, todo acero inoxidable, pues claro, luego con el tiempo pues se irían cubriendo con algo de polvo o tal, pero la realidad es que aquello era, digamos, un fulgor, ¿no? O sea, de resplandor cuando bajabas por la cuesta de la zona del Viso y entrabas en ese llano hacia Campanilla y veías esta instalación y realmente es que parecía que nos habíamos trasladado a los Estados Unidos, porque realmente era... Ese era el depósito esférico que yo comentaba espectacular. Antes. Eso era espectacular. Estábamos acostumbrados a ver cosas de estas, depósitos de estos circulares y tal, cuadrados. Pero ese depósito esférico, de verdad que yo era espectacular, ¿eh? Claro, ¿Vinieron norteamericanos a trabajar a Málaga, José Enrique? Sí, ¿no? sí. La dirección de obra estuvo en poder de los norteamericanos. Pero fíjate, ese casco que es típico norteamericano, o sea, ese casco de obra, digamos, o de protección, pues es el que se sigue utilizando o que estamos acostumbrados a ver en las películas norteamericanas, ¿no? Ese tipo de casco de protección, o sea, que toda la estructura pues era con ese estilo de Norteamérica. Todo este montaje fue hecho por una empresa americana, Kellogg, y incluso la construcción, aunque posiblemente la construcción la derivarían a algún constructor malagueño, sí, de aquí, una claro. subcontrata, pero todo en principio, todo este montaje estaba hecho por Kellogg. Entonces ahí hay un impresionante, una impresionante penetración del sentido. ¿Y cómo que pusieron aquí la fábrica de amoníaco? ¿Cómo pues se mira, decidieron los norteamericanos por poner aquí la fábrica, Pedro? ¿Eso se sabe? Bueno, ¿Qué se contaba? ¿Qué se contaba? No se sabe, pero lo que sí se piensa es que Málaga está sufriendo un deterioro económico muy grande, entonces Málaga hay que dotarla de algo que le dé valor, y algo que le dé valor es un buen trabajo. Que los trabajadores, esos que decía antes que se estaban yendo y que estaban emigrando porque no tenían trabajo aquí en Málaga, se quedaran en Málaga y pudieran aportar una riqueza no solo a la ciudad, sino a la provincia entera. Entonces se crean estas industrias, Citesa, amoníaco, Interorce, Siemen, Bacardí, algunas de estas empresas que son absorbentes de gran cantidad de mano de obra. Con idea de que ese personal que está pensando emigrar a Francia, a Alemania, a Suiza, a cualquiera de estos sitios, deseche la idea y se quede aquí a trabajar. Claro. Ese es el origen de todo esto. A partir de los años 50 el campo empieza a variar ya. El trabajo en el campo empieza a variar. En Málaga la industria se cae totalmente. En el año 53, me parece que, no recuerdo exactamente la fecha, en el año 53 cae industria malagueña, que era una de las industrias más absorbentes de mano de obra que había en Málaga. Otra industria muy absorbente era la conocida como la faena de la paza, la faena de los higos. Eso era muy absorbente porque durante los 2 o 3 meses que duraba la faena, aquello absorbía de mano de obra impresionante. Pero luego... Luego, nada, y no había paro, no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacía? Yo cojo mi atillo y me voy a Alemania. No te vayas a Alemania, te voy a dar esta posibilidad. Entonces se le daba la posibilidad de que no se fuera a Alemania. Por eso surge Interorce, por eso surge amoníaco, por eso surge Citesa, por eso surge Siemen, por eso surge
Bacardí, empresas que han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Porque, antes le comentaba a José Enrique cuando veníamos, que un gobernador civil aquí en Málaga, que cuando tomó posesión, en la toma de posesión, dijo que quería que desaparecieran las chimeneas de humos blancos para que aparecieran las chimeneas de humos negros. Hoy día eso sería una quimera pensarlo porque supondría una intoxicación total. Pero el hombre lo que quería, lo que decía es que Málaga vive del turismo y tiene que vivir de algo más que del turismo. Vamos a crear una industria, un tejido industrial que sea capaz. Hoy ese tejido industrial sigue existiendo, los polígonos. Lo que pasa es que se ha minimizado. Antes teníamos un Interorce donde había un proyecto para 5.500 trabajadores y ahora tenemos una empresa pequeñita que hace hilo, pero que tiene 50 trabajadores. Otra empresa pequeñita que teje, pero tiene 50 trabajadores. Sí, más pequeño. O sea, todo se ha minimizado. Sí, como la misma sociedad se atomiza, digamos, todo lo que son los sectores o las células, y de alguna manera, bueno, tenemos también el parque tecnológico, es decir, que digamos que ese reto que es el que decía Pedro, de vivir del turismo, vivir de algo más, pues siempre ha estado, creo que en nuestra provincia, o sea, es decir, es algo que siempre, digamos, ha sido una frase recurrente y que, bueno, no siempre se ha conseguido cubrir. Bueno, ahora tenemos la tecnología, es verdad, y las empresas tecnológicas que en los últimos años nos están dando mucha alegría. José Enrique, ¿cuál es la pregunta de esta semana? Pues la hemos repetido también en varias ocasiones, o sea, que nos contesten algunos de los espectadores la denominación de dónde estaba la fábrica de amoníaco. O sea, el lugar de donde se situaba, ¿no? Se situaba de aquí, de nuestras afueras de Málaga, o en la periferia, pues esa es la pregunta. Sí que lo hemos dicho. Pues ya saben que si quieren participar y conseguir esta colección de DVDs nos pueden escribir al 608-065-028, que es el teléfono del programa. José Enrique, el ganador del anterior, que fue de los Reyes Magos, pues el ganador es Víctor Sánchez, que respondió a la pregunta que hacíamos sobre la cabalgata de Reyes. Además, de los Reyes Magos, ¿dónde era? Pues nos pondremos en contacto con él para hacerle llegar las colecciones estas del Málaga, un siglo de historia blanca y azul, y Málaga en blanco y negro. ¿La semana que viene, José Enrique? Pues la semana que viene, esperando contar de nuevo con nuestro amigo Pedro, y sobre todo porque él, digamos, ha sido protagonista, porque estuvo trabajando aquí bastante tiempo, pues nos vamos a ir al otro lado de esta carretera de Campanillas, de Carta-Modelo. Nos vamos a ir a Interorce. Voy a dar una postilla última, Venga. Algo anecdotario, muy corto, voy a intentar ser muy corto. Cuando estábamos empezando la construcción de Interorce, donde está Moniaco, había una plantación de berenjena y alcachofa. Entonces, en algunos momentos decíamos, vamos a ir a coger unas cuantas berenjenas, venga, y cruzábamos la carretera y cogíamos berenjena y alcachofa. Entonces, para decirlo todo en el mismo concepto, inventamos un nombre, Alcajena. Entonces, vamos a coger alcajena, venga, vamos a coger alcajena. Nos íbamos allí, cogíamos 3 o 4 alcachofas y 3 o 4 berenjenas. Mira, bueno. Pues nos vamos a ir a Interorce, vamos a ver también la inauguración y cómo era esa otra fábrica que tenía casi 5.500 trabajadores. Pedro, José Enrique, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos el miércoles que viene, ya saben, en Málaga en blanco y negro a partir de la 1 de la tarde. Gracias.